poco de sorpresa porque me enteré el miércoles recién de todo esto. Tuve que hacer un viaje de relámpago porque ellos querían que haga la prueba física lo antes posible, así para poder librarme. Contento por todo eso, estoy muy agradecido por el club, con el presidente, con la gente en sí que me apoyaron en todo sentido. Ahora la meta es llegar a la instancia final de la Copa Libertadores y después irme. Iba a ser inútil si es que dejara todo esto de lado porque se hizo un gran esfuerzo para llegar hasta esta instancia de la Copa. Lo primero que le dije a mi empresario y al presidente eran esos puntos, entonces gracias a Dios el Club Copenhague pudo acceder a eso. Hablaba de que hay ofertas sobre vos, en un equipo de San Paulo. Como siempre digo, yo me mantengo un poco al margen de todo eso. Yo, como se dice, hoy yo solo, yo solamente me concentro en trabajar, en pensar solamente en guaraní, y si viene algo, bienvenido sea, ¿no? Ojalá Dios quiera que podamos dejar algo lindo, ¿no?, para el club, que es importante, ¿no? Llegar a una final y por qué no conseguir la copa, que es lo que todos queremos. Escucho ofertas de Olimpia. No, la verdad que lo que hasta ahora tengo entendido, solamente que sí habían preguntado y habían hablado con él, solamente eso, ¿no? Evidentemente ya después no me comentó nada, y tampoco como él sabe y me conoce, ¿no? Como yo le digo, que maneje todo él, y luego ya cuando hay algo concreto, que me avise, ¿no?